Hola, buenas tardes. Quiero enviar un saludo especial a todos los estudiantes del quinto seminario nuclear. En esta oportunidad vamos a estudiar el contrato de arrendamiento de locales comerciales. El contrato de arrendamiento de locales comerciales en el Código de Comercio solamente se regulan algunas normas que tienen carácter imperativo. Son las comprendidas entre el artículo 518 a 523 y preceptúa el artículo 524 que no se puede pactar contrario a las normas del 518 a 523. Adicional a eso, para hacer la estructura del contrato de arrendamiento de local comercial es necesario aplicar las normas civiles en materia de contrato de arrendamiento como tal. Otro aspecto importante es que el contrato de arrendamiento local comercial no se encuentra regulado en el libro cuarto, donde el legislador reguló las obligaciones y contratos mercantiles. Estas normas las ubicó dentro de los bienes mercantiles, especialmente en lo referente al establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio, por su parte, se entiende como una universalidad jurídica. Más exactamente lo define la norma en su artículo 515 como el conjunto de bienes organizados por el empresario para el desarrollo de la actividad empresarial. Dentro de esa universalidad jurídica hace parte el contrato de arrendamiento. Y es que muchas veces en ese local comercial, ese espacio físico donde el empresario tiene asiento y desarrolla la actividad empresarial, no necesariamente tiene que ser de propiedad de este, sino lo toma en calidad de arrendatario. Y ese derecho de tenencia que se deriva de ese contrato de arrendamiento y que hace parte de los bienes que integran la universalidad jurídica del establecimiento de comercio, tiene una protección especial por la legislación mercantil en lo reglamentado en los artículos 518 a 523. El contrato de arrendamiento es en virtud del cual una de las partes se obliga a proporcionarle a otra el uso y goce durante cierto tiempo y la otra se obliga a pagar como contraprestación un precio determinado. Se caracteriza por ser un contrato bilateral, consensual, oneroso, de ejecución sucesiva, principal, conmutativo y nominado. Los sujetos que intervienen en esta relación jurídica son el arrendador, que es la persona natural o jurídica que proporciona el uso y goce a cambio de una contraprestación que se conoce como renta o canon de arrendamiento. El arrendatario es la persona natural o jurídica que paga un precio, un canon de arrendamiento o una renta a cambio de el uso y goce de la cosa. El objeto de este contrato es entregar el uso y goce del inmueble destinado a desarrollar un establecimiento comercial, industrial o de servicios, en cuanto este local sirva como un instrumento vital para el desarrollo de la actividad empresarial. Uno de los elementos esenciales es el precio, el cual puede ser determinado por acuerdo de voluntades, así como en la misma forma en que se pacta dentro de un contrato de compraventa. Existe un término que, si bien no lo encuentran ustedes expresamente regulado así en el Código de Comercio, en la doctrina y en la jurisprudencia y en algunas legislaciones foráneas se habla de la propiedad comercial. ¿Y qué es la propiedad comercial? Es el conjunto de derechos que se derivan del contrato de arrendamiento de local comercial y de los cuales son titulares
los arrendatarios empresarios. Me explico. Puede suceder que en el desarrollo de una actividad empresarial el establecimiento de comercio sea un elemento vital y el empresario invierte recursos, tiempo y toda una logística y logra construir una clientela y un buen nombre allí en ese local comercial. De modo que pues sería injusto que después de hacer tantos esfuerzos para acreditar ese punto, ese local comercial, el propietario arrendador de manera deliberada y caprichosa le solicite desalojar y restituir el local al arrendatario empresario para luego montar un negocio con las mismas características o iguales a las que había acreditado su anterior inquilino, en este caso el empresario, es decir, se aprovecha de ese buen nombre y del crédito y lo desaloja y finalmente él se aprovecha de eso. No, la ley es lo que se ha permitido hablar de la propiedad comercial y son esos derechos que si bien como lo expliqué no está regulado así en el Código de Comercio, pero esos derechos o ese conjunto de derechos que protegen al empresario arrendatario como el derecho de renovación, el derecho de preferencia, primas para la entrega del local, etcétera, pues van a favorecer y proteger todo ese esfuerzo empresarial que se hace para acreditar un negocio. Y es que muchas veces el hecho de acreditar un establecimiento de comercio en un local pues implica o puede connotar una dinámica económica en un sector que implica inversión y hacer esfuerzos para lograr llevar a cabo esa actividad empresarial. Y lo que protege precisamente la norma es la empresa, es que se proteja realmente ese interés común y que el empresario arrendatario tenga garantías en el ejercicio de su actividad y que se proteja de los eventuales abusos que pudiese llegar a cometer el arrendador propietario. Las obligaciones del arrendador. Dentro de las obligaciones, una de las principales es entregar la cosa con las estipulaciones técnicas y todos los aditamentos que hacen parte del establecimiento o del local comercial para el desarrollo de la actividad empresarial. Debe entregarlo en los plazos estipulados dentro del contrato de arrendamiento y una de las obligaciones es mantener la cosa en buen estado de funcionamiento. Aquí hay que hacer alguna precisión porque si bien existen las reparaciones locativas, esas reparaciones locativas que hacen parte como de la pintura, vidrios y todo aquello que hace parte pues del uso normal, están en cabeza del arrendatario por aquellas mejoras necesarias que son indispensables para el uso adecuado del bien, como paredes, estructura, etcétera, o que amenacen ruina en el local, le son imputables y están en cabeza y es obligación del arrendador atender las mejoras necesarias. Existen otras mejoras útiles que esas mejoras útiles pues tienen que, si el arrendatario tiene pensado hacer mejoras útiles, es decir, aquellas que aumentan el valor de la casa, como decir, voy a poner en el local una puerta en un cristal, voy a cambiar cierto piso o algunas chapas, pues esto lo tiene que hacer con la venia, con la autorización del arrendador y cuando termine el contrato las puede retirar y llevárselas. Si lo hace sin la autorización del arrendador, tiene o corre el riesgo de perder estas mejoras útiles. Entonces, las mejoras necesarias están en cabeza del arrendador. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta aquí en este punto. Adicional a eso están las obligaciones de saneamiento. Están las obligaciones por vicios ocultos y reinhibitorios, así tal como
operen el contrato de compraventa, es decir, aquellos que imposibiliten el uso y goce de la cosa, aquellos vicios ocultos y rehabilitatorios, es obligación del arrendador salir al saneamiento. Y adicional a eso, por saneamiento por evicción, es obligación del arrendador. Si el arrendatario es perturbado en el uso y goce por un tercero que se crea tener un mejor derecho sobre el inmueble, es obligación del arrendador salir al saneamiento por evicción. Y un derecho que tiene el arrendador es el derecho a la restitución del local, que ya me voy a referir más adelante. ¿Cuáles son las obligaciones y derechos del arrendatario? Lo primero es que él tiene derecho al uso y goce de la cosa arrendada. Lógico, una de las obligaciones que tiene el arrendatario es al pago del canon de arrendamiento necesariamente. Tiene que conservar la entrega o tiene que conservar el local comercial, tiene que conservar ese local tal y como le fue entregado al momento de la celebración del contrato. Es decir, a ese arrendatario le exige un deber de cuidado, de custodia y de conservación sobre ese local comercial. Y una obligación que tiene este arrendatario es restituir el bien a la terminación del contrato y restituirlo en el mismo estado que lo recibió. Es decir, que si él tiene que hacer algunas mejoras locativas que estén a su cargo, como pintura, hacer algunos resanes de paredes, que sea algo derivado del uso normal, es obligación del arrendatario hacer esas mejoras locativas. Y cuando el contrato, y esto es bien importante, cuando el contrato termina por culpa del arrendatario, este debe pagar los cánones causados a la fecha de expiración. Me explico. Si es un contrato de arrendamiento que tiene un término establecido de 1 año y a los 6 meses de ejecución del contrato el arrendatario incumplió y le es imputable ese incumplimiento, la sanción que debe pagar es el pago de los cánones de arrendamiento que faltan, es decir, en este caso serían los 6 meses restantes que falta por ejecutar ese contrato. Es decir, tiene que pagar los cánones de arrendamiento causados hasta la terminación del contrato. Eso es una sanción que se le impone al arrendatario por incumplimiento del contrato. Debe pagar la renta o el canon de arrendamiento y pues ustedes ya saben que el precio, el plazo, pues eso lo acuerdan pues según el pacto que es establecido en el contrato. Y dentro de la fijación del precio del canon de arrendamiento, pues no existe una regulación especial. Se puede pactar de acuerdo pues a las circunstancias y por acuerdo de voluntades. Es decir, no hay una regla establecida que en determinados sectores el canon de arrendamiento tenga que costar una suma fija determinada. Eso ya cada arrendador lo determina y lo pacta con su arrendatario. El canon de arrendamiento por lo general se puede aumentar cuando se renueva automáticamente o se prorroga automáticamente el contrato de acuerdo al incremento del salario mínimo mensual vigente que fije el gobierno a los salarios o por el índice de precio al consumidor, por el IPC que fije el DANE. En este sentido, pues se puede pactar el aumento del canon de arrendamiento dentro del contrato que ustedes celebren.